todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Calaixos Endreçats, el podcast de la Fundació Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. Hoy nos acompaña Frederic Pérez Álvarez, ya lo conocéis, él es neuropediatra. Hola Frederic, bienvenido. Hola, encantado de estar aquí otra vez. Pues estamos encantados de tenerte hoy con nosotros porque hablaremos de un tema que seguro que a muchos de vosotros os va a resonar. Todos hemos atravesado periodos de tristeza y a veces nos cuesta ponerle nombre a lo que sentimos. Si el sentimiento de tristeza permanece, podríamos estar hablando de distimia, un trastorno poco conocido, pero muy común en la sociedad actual. Sus síntomas son menos evidentes que los de la depresión, con lo cual cuesta mucho más identificarla. No obstante, la distimia tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las personas. De todo ello hablaremos hoy con Frederic, pero queremos empezar por aclarar el concepto. Frederic, ¿cómo podemos definir la distimia? Pues muy bien, distimia es un término que está compuesto de dis y timia. Entonces, eh, lo que quiere decir, este dis como prefijo, vamos a decirlo así, siempre quiere decir algo que no funciona bien, un desorden. Entonces, la distimia lo que quiere decir es que el estado, porque timia lo que quiere decir es el estado de ánimo, el estado, el alma, la emoción, el bienestar o el malestar, ¿eh? Entonces, distimia quiere decir, etimológicamente, y así es, que la persona que tiene distimia es que su estado anímico pues, no está en buenas condiciones, algo le pasa. Claro, es muy importante esto de la distimia, porque como vamos a ver hoy, a lo largo de este podcast, la distimia es no eutimia. Y eutimia está también compuesto de eu y timia, que eu es bien y timia estado de ánimo. Por consiguiente, el objetivo de lo que hacemos y trabajamos en la fundación es mirar de conseguir que las personas estén en el mejor estado eutímico posible. De hecho, esto es una aspiración que debemos tener todos, ¿eh? Pero ya veremos ahora a lo largo de la exposición, pues cómo funciona todo esto. Y realmente quiero decir una cosa antes de nada. Distimia es un término definido y una entidad definida y que está recogida en el DSM. Recordad que el DSM es la enciclopedia, Mm. vamos a decirlo así, donde se describen todos los desórdenes mentales, ¿eh? Y entonces la distimia está ya. Si alguien quiere, lo que define a la distimia, según el manual, es que la persona tenga una serie de manifestaciones y a partir de aquí podemos poner el nombre de distimia. Podemos categorizar eso. Y la distimia la diferencian de la depresión. Si entráis en Google y ponéis distimia y tal, pues ya os va a salir de las características de la distimia es diferenciarla de la depresión. Y la diferencia está en que las manifestaciones sean de una manera o de otra, el tiempo de evolución y otros rasgos, que yo aquí no voy a entrar para nada, porque, como voy a explicar a continuación, la esencia del problema no está en las manifestaciones propiamente. Hemos de ir siempre, y es algo que insistimos de manera continuada y persistente, hemos de ir siempre al origen causal de los problemas o de las situaciones. Porque las causas, hay una en el origen y luego puede haber varias en una cadena de causas. Y lo que interesa es ir al origen causal y no a esos otros orígenes intermedios. Esto pasa mucho en medicina en general y en psiquiatría en particular. Continuamente se puede leer y se puede escuchar personas que están hablando de determinados tipos de problemas y que hablan del cortisol, hablan de los mediadores químicos, de la serotonina, de la dopamina, de la norepinefrina y argumentan que el origen del problema está aquí. Pero yo no comparto ese criterio. Es decir, es cierto
que en determinadas situaciones el cortisol está implicado y están implicados los neurotransmisores, pero lo que pone en marcha esa acción del cortisol o de los neurotransmisores es algo. O sea, que eso no es el origen, ¿no? O sea, como hay muchas voces que Efectivamente. dicen que... Dicen, es que el cortisol y el estrés, claro, pero el problema es el estrés. Cuando tienes el estrés, tú liberas cortisol. Luego, si tú quieres ir a la raíz del problema, tendrás que ir a aquello, a aquellas experiencias, vivencias o lo que sea que está haciendo que el cortisol suba. Otra cosa es que esto sea muy útil, por ejemplo, para la farmacoindustria, porque la farmacoindustria, si sabe que hay un cortisol o un neurotransmisor que está interviniendo en determinada situación, puede investigar para mirar de conseguir un medicamento que ataque esos neurotransmisores o ese cortisol o lo que sea. Pero bueno, este no es nuestro caso. En consecuencia, eso es la distimia. Y por consiguiente, estamos hablando de la esencia, estamos hablando de la esencia de aquello que determina malestar en una persona. Esa es la realidad. Si quieres, eh, te hablo de la teología. Sí, sí, sí. Después me gustaría hacer algunas preguntas más relacionadas con por qué llegamos a ese estado, ¿no? De malestar tan profundo, pero si quieres, sigue con lo que indicas. Pues sí, sí, eso vamos a volver luego más tarde, si te Ya, parece. perfecto. ¿Eh? Sí, sí. Pero vamos a tocar un poco lo de la teología. Porque en lo de la teología ya sabes que siempre es genética versus ambiente o experiencias Mm, vividas. Entonces, hay algunos estudios científicos muy recientes que vienen a poner en entredicho que la genética sea tan determinante como para por sí sola ser condición necesaria y suficiente para tener nosotros un desorden mental. Esa es la realidad. Hay un estudio ahora en la revista científica Cell 2025 en donde han comprobado que 109 genes están implicados en desórdenes mentales, pero ninguno de ellos demuestra o prueba que sea condición necesaria y suficiente para tener el trastorno. Y qué a veces interesante. no un solo gen, no solo aparece un gen, sino que aparecen varios genes y se distribuyen por diversos desórdenes mentales. Por consiguiente, esto es interesante. Otro estudio que ha aparecido en 2025 en el Nature Medicine prueba algo extraordinariamente interesante a mi modo de ver. Y es que ellos prueban que una persona puede llegar a desarrollar una enfermedad dependiente de determinados genes o de varios o de muchos, con solo exposición ambiental y sin necesidad. Es Mm. decir, han podido anular el efecto de los genes y comprobar que estando la persona expuesta a determinados agentes desarrolla la enfermedad, lo cual quiere decir que la genética no es determinante. O sea, sin tener ningún tipo de predisposición, genética, simplemente con factores ambientales. Exactamente. Y luego está el tema de la epigenética, que ya lo hemos tratado alguna vez Mm. en alguno de nuestros podcasts, pero que claro, es extraordinariamente importante. O sea, en la revista Cell Report 2025, y además en el estudio participan científicos de la Universidad de Elche, pues demuestran algo extraordinario. Es decir, demuestran la acción epigenética, por así decir. Es decir, lo que han demostrado es que hay dos enzimas, es decir, proteínas funcionantes, que interactúan de tal manera que activan o desactivan genes. Es decir, que la expresión Mm. de esos genes está en función de lo que hagan estas enzimas, que están en el entorno o en el ambiente, no son expresión del código genético. Y luego, cuando hablo de teología en este tema, pues no me resisto ahora, no lo he hecho en ningún podcast, pero lo voy a hacer hoy. A El, ver. el experimento Rosenham. De esto no habíamos hablado todavía. No.
Pues que el que esté o la que está interesada, deletreo el nombre que es Rosenhan, Muy bien. científico de Stanford. Mm, En 1973, en la revista Science, no es cualquier revista, en el 73, publica un estudio que lo titulaba como On Being Sane in Insane Places, es decir, sobre mm. estar sano en lugares Sí, insanos. ¿Eh? qué buena pregunta. Eh, y yo no sé cómo le publicaron este trabajo. Este hombre debería tener mucho prestigio. ¿Y qué es lo que publica? Pues que él y 7 personas más, científicos, se estudiaron, bueno, ya se lo sabían, pero bueno, se lo estudiaron muy bien el personaje de los psicóticos, qué hacían los Mm, psicóticos. Y se presentaron en un hospital de prestigio, como si tuvieran psicosis. Les diagnosticaron psicosis a los 8. Los ingresaron, los tuvieron allá como 50 días, los prescribieron medicación que supongo que no se tomaban, y ellos, conforme pasaban los días, escenificaban que estaban mucho mejor y les acabaron dando el alta, pero con el diagnóstico de psicosis. mm. Bueno, esto fue un terremoto para el mundo de la psiquiatría. Los cimientos de la psiquiatría empezaron a temblar. Luego, claro, el statu quo de la psiquiatría reaccionó, como no era de esperar de otra manera, diciendo que el estudio pues adolecía de toda una serie de debilidades y que eso no era fiable. Bueno, no era fiable. Eso luego después tuvo una segunda parte, el Rosenthal que hizo otra segunda parte en donde hizo una cosa parecida, pero diagnostica, o sea, pacientes que en esta vez sí que tenían los criterios de psicosis, pues no los diagnosticaron. Mm. O sea que fue la guinda del pastel, tú. Es Bueno, como lo se ponen a comento, prueba. Mm. claro, lo comento porque esto deja muchas dudas sobre, bueno, deja dudas no sobre que las personas tengan determinados desórdenes psiquiátricos que pueden recibir el nombre que queráis, pero claro, deja muchas dudas sobre la fiabilidad de los criterios que se usan para poner la categoría diagnóstica correspondiente Mm. en una persona. Pero vamos, es que deja muchísimas dudas. Bueno, pues lo menciono el Rosenthal. A Interesante. propósito, Mm. lo he querido mencionar a propósito de la teología. Y respecto a teología, pues ya está, no diremos nada más. Bueno, hemos visto la importancia entonces del ambiente, ¿no? Que puede ser hasta determinante y fundamental. Y quizás ligado a este ambiente que comentábamos, si quieres, recuperamos la pregunta anterior. Has- de qué forma una persona puede llegar a ese estado basal que comentábamos de malestar tan profundo? Pues claro, ahí tocamos lo que es la causa primera. La causa primera de la distimia o de la no eutimia. Y la causa primera, a nuestro modo de ver y en base a fundamentos científicos muy serios, la causa primera siempre está en el procesador sensitivo emocional. Es decir, en otros podcasts ya hemos comentado algo al respecto. Es decir, dicho en términos simples y sencillos, Mm, el cerebro tiene básicamente dos procesadores. Uno, el procesamiento de datos, que es ese cerebro pensante, y un cerebro que se dedica a procesar la sensibilidad emocional, el malestar o bienestar emocional. Sensibilidad. Y lo que ya sabíamos, en base a unos estudios muy serios, entre ellos los de Ledoux, que no siempre lo menciono porque fue mm, mm, brillantísimo, pues nuestro procesador sensitivo emocional tiene procesa mm. bienestar o malestar. Y esto es desde ya el periodo de la concepción, según las últimas investigaciones. ¿Y cuál es el estado del procesador sensitivo emocional en un momento dado de nuestra trayectoria vital? Es fruto y consecuencia de nuestras experiencias vividas y cómo la hemos vivido.
De manera que ese procesador sensitivo, que solo procesa sensibilidad, no procesa, no procesa pensamientos ni ideas. Ese procesador lo tenemos allá, lo llevamos dentro de nuestro cerebro y dependiendo de cuán sensible esté en cuanto a bienestar o malestar, nosotros funcionamos de una manera o de otra. Si el procesador sensitivo del malestar está muy hipersensible, va a estar siempre disparando reacciones de defensa y protección, que además las dispara también en el cerebro pensante, creando lo que se llama el sesgo cognitivo y haciendo que acabes elaborando pensamientos que son justificaciones del malestar ese que tienes. Y todo esto además ocurre de una manera subconsciente que no nos damos cuenta. ¿Qué sería el sesgo cognitivo? El sesgo cognitivo es que cuando tú tienes un malestar determinado, acabas creando unas explicaciones que son Mm, compensadoras del malestar, pero que no tienen realmente una base serie, que no se ajustan realmente a un razonamiento lógico. Eso es lo que se llama sesgo vale, cognitivo. vale. Hay otras hay otras situaciones también que se denominan sesgo Mm, cognitivo y que mm. tienen lo que al final quiere decir el sesgo cognitivo es que estás haciendo una elaboración cognitiva que es Entonces sesgada, que ¿no? que no Como... se ajusta Mm, que no se ajusta al procesamiento propio de la cognición y del pensamiento. Eso es el sesgo. muy bien, Sí, para aclararlo. Mm, sí. Que hay una cosa, cuando hay una cosa, vamos a ver, en los desórdenes psiquiátricos es muy frecuente que haya como clasificaciones dentro de la misma entidad como diversas formas de presentación. Y esto no es muy distinto de lo que pasa en la medicina física y mm, orgánica. Una persona tiene un lupus y puede tener un lupus expresándose de diversas maneras. mm, Por consiguiente, por consiguiente, es inexacto que tú le des el nombre de una entidad propia a una de esas formas de presentación. En medicina, en estos casos que yo digo, queda muy claro. O sea, la causa en el lupus es la que es y puede tener diversas maneras de manifestación. Entonces, cuando en psiquiatría los desórdenes mentales se categorizan y se diferencian a veces, realmente, ¿qué pasa? ¿Que son entidades independientes o es que realmente son formas de presentación de algo que en su origen es lo mismo? mm. Pues empiezan a haber Claro. muchas evidencias de que muchos de estos desórdenes, definidos y clasificados ya por el DSM, en realidad obedecen a un mismo origen y que después adquieren una forma determinada de presentación. Mm. Eso, esa es una línea de investigación que cada vez hay más evidencias. Hay, hay algunas aportaciones que ha hecho la ciencia en los últimos tiempos que respaldan el protagonismo y refuerzan el protagonismo del procesamiento sensitivo emocional, que decimos es prioritario sobre el procesamiento Mm, cognitivo pensante. Por ejemplo, en Cell Report, en un estudio en donde participan además de científicos del Hospital de Mar de Barcelona, han demostrado algo que a mi modo de ver es extraordinariamente interesante. Han demostrado que las neuronas son capaces de memorizar de una experiencia que vives, memorizar algo que es sustancial de la experiencia, prescindiendo de muchas o pocas aspectos concretos de aquella mm. experiencia.
No sé si me explico. Pero eso es ¿Y por qué? sensibilidad. ¿Y por qué es importante? Porque si eso es así, eso refuerza el hecho que estamos diciendo de que el procesamiento sensitivo se memoriza como sensibilidad independientemente del contexto en que se haya producido la experiencia. O dicho de otro modo, tú tienes una experiencia que te genera malestar. El malestar va al procesamiento sensitivo y prescinden esas neuronas del contexto de la experiencia. Eso no quiere decir que otras neuronas, que no son las procesadoras sensitivas emocionales, memoricen aquella experiencia. Pero es una prueba más de cómo se disocian a nivel neurológico lo sensitivo de lo Mm. cognitivo, procesamiento de datos. Y luego hay otro estudio que ha aparecido en Neuron, revista importante también, 2025, que han comprobado la velocidad de procesamiento de las neuronas pensantes y la velocidad de procesamiento de las neuronas sensitivas. Bueno, pues las sensitivas procesan a una velocidad súper mayor que las cognitivas. Las cognitivas procesan a 10 bits por segundo, las sensitivas a 109 bits por segundo. Es decir, evidencia más de la importancia y la preponderancia que tiene el procesamiento sensitivo sobre el cognitivo. Sí, Y sí, luego, clarísimo. claro, y luego hay otro estudio que ha salido en Nature Neuroscience 2025, en que vuelven a reforzar que la memorización es muy resistente al olvido. Ya hay otros estudios previos que yo he mencionado en algún otro podcast, en donde se comprueba que prácticamente no olvidamos nada. Otra cosa es que no podamos recordar. Pero nuestro cerebro tiene una capacidad de memorizar impresionante. El trabajo este que han publicado en esta revista que acabo de mencionar es en amputados. Las personas que le tienen que amputar un brazo, una pierna, y comprobaron que hasta pasados 5 años, porque es lo que han hecho en el estudio, esos 5 años de seguimiento, en esos 5 años el cerebro no modifica absolutamente nada de la memorización que tenía cuando la persona no estaba amputada. Esto explica lo del miembro fantasma. El miembro fantasma es que una persona amputada a veces tiene la sensación de que tiene el miembro amputado, de que no lo ha perdido. Pero cuando hablamos de esta memorización, tú decías, la memorización es resistente al olvido. ¿Es una memorización sensitiva o cognitiva? Ambas, ambas. Es decir, el cerebro memoriza lo uno y lo otro. Otra cosa es que interrelacionan los Mm. dos procesamientos, pero hay procesamientos independientes. Y el sensitivo, insistimos, es el que manda, porque todo lo demás está supediado. Es decir, quizás porque no hemos evolucionado lo suficiente, probablemente, vamos a pensar así, estamos todavía en un estado evolutivo en que la vida le da prioridad a un sistema de protección. Le da prioridad a un cerebro pensante, o dicho de otro modo, el cerebro pensante que hemos desarrollado no ha adquirido la suficiente perfección como para poder prescindir del cerebro sensitivo, sino que el cerebro, estamos programados para que por defecto actúe el cerebro sensitivo, no sea que nos vaya a pasar algo. Mm. El pensante todavía es incapaz de llegar a un grado de discriminación de las situaciones que vivimos como para poder asegurar en un periodo de tiempo suficiente y razonable que lo que estamos viviendo no es peligroso, dicho en otros términos. Pero es Mm. así, es que es así. ¿Y, eh, ¿y qué más te digo? A ver, No sé si hay algún estudio más que quieras comentar, Federico, que sí, todavía en el tintero. sí, le estoy dando vueltas porque hay, le estoy dando vueltas a lo que voy a decir ahora. Vamos a ver. Otra de las cosas llamativas y que refuerza
todos estos conocimientos que yo estoy diciendo, eh, eh, en un trabajo hecho en el Journal Experimental Psychology, en el 25 también, eh, comprueban, comprueban que cuando una persona está en un proceso de decisión, procesa, procesa en unas ondas que se llaman las ondas Z, que son ondas lentas. O sea, el cerebro, cuando nosotros registramos las ondas del cerebro, las dividimos en dos básicamente, ondas rápidas y ondas lentas. ¿Eh? Entonces, esta es una onda lenta. Y resulta que la detectan en el frontal medio cuando una persona está en un proceso de decisión. Y ellos hablan de lo que se llama fatiga de decisión. Mm. Y cuando yo leí esto, digo, caramba, pero si esto lo estoy diciendo yo hace mucho tiempo. Y además me cuesta mucho transmitirlo y de que la gente me entienda. Yo siempre he estado pensando desde hace mucho tiempo que el procesamiento sensitivo que decimos que está presente prácticamente en cualquier momento de nuestra actividad, pues no puede ser que esté ausente en el procesamiento cognitivo. Lo que quiero decir con esto, que las ondas lentas están, son más propias del procesamiento subcortical, es decir, de los territorios emocionales. En tanto que las ondas rápidas son más propias del cerebro pensante cortical más moderno. Entonces, ¿por qué aparecen estas ondas Z en los momentos de decisión? Mm. Porque teóricamente pareciera que eso no es consecuencia del procesamiento cognitivo. Mm. Pues no, lo que dicen estos autores dicen, no, no, es que ahí lo que está pasando es que cuando tú estás trabajando cognitivamente, el procesamiento sensitivo está trabajando también. Y cuanto más te fatigas, aunque no seas consciente, en una decisión, es decir, cuanto más te perturba una Mm. decisión, porque tienes muchas inseguridades o lo que sea, ahí está trabajando el cerebro sensitivo. Vale. Y cuanto más trabajas en esa situación, acabas teniendo fatiga. Vamos, de hecho, cuando tú estás muy concentrado y trabajando en algo y llevas, vamos, a partir de 2 horas, tú tienes fatiga cognitiva. Es decir, tú tienes una fatiga corporal. Es decir, el cerebro pensante también se fatiga. Y cuando se fatiga, lo que está es el cerebro sensitivo el que detecta. O sea, La fatiga no te la da el cerebro pensante, la fatiga te la da el cerebro sensitivo. que es eso lo que nos impide tomar la decisión, ¿no? Cuando nos encontramos un poco atrapados es porque sensitivamente es lo que se está trabajando más. Efectivamente. Bien. Bueno, pues eso lo trabajaron esta gente en el estudio este que te digo. Y la parte luego más importante de todo esto bueno, ¿y qué se puede hacer? Mm. ¿No? Como siempre, ¿no? ¿Cuál es ¿Eh? el tratamiento, las herramientas? ¿Qué se puede hacer cuando una persona está en estas distimias que llaman Mm. el DSM o en estas intranquilidades basales que yo digo? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues se puede hacer. Afortunadamente se puede hacer. Pero, pero la mayoría de los procedimientos que existen. ¿Vamos bien de tiempo, Ana? Sí, tenemos 5 o 10 minutos y luego quiero añadir una última pregunta. O sea, 5 o Vale, 10 minutos, sí. bien. Vamos a sintetizar. Entonces, vamos a sintetizar. Entonces, eh, quiero decir y dejar muy claro, el, el efecto terapéutico o el efecto Mm. terapéutico sobre una persona que está en un estado distímico, que para nosotros es no estar en eutimia, es decir, estar en un estado de tranquilidad basal poco deseable, Mm. no se logra, y lo digo bien claro, no se logra a base de ver, entender y comprender.
porque lo que se necesita cambiar es la causa en el origen. Y la causa, o sea, cuando tú vas a entender, ver, entender y comprender, generalmente lo que estás transmitiendo es una interpretación de las conductas o manifestaciones que tú Mm, haces y mirar de ponerles algún arreglo. Y normalmente, cuando haces eso, estás actuando sobre factores precipitantes o desencadenantes, no estás actuando sobre mm, el origen. Si tú crees, si una pareja está continuamente discutiendo y no sé qué, bueno, si tú le puedes transmitir la idea de que haciendo no sé qué, eso mejorará, pues mejorará. Pero acabas de modificar un factor precipitante o desencadenante. Porque la situación de malestar de esa pareja no radica en ese cerebro sensitivo, en esa tranquilidad basal. Y si eso no cambia, habrás aplicado un tratamiento paliativo, que yo digo, que se usa mucho en medicina, pero no habrás aplicado un tratamiento causal. Y el tratamiento causal se puede hacer. Y para hacerlo, pues hay que tener una metodología adecuada. Y la metodología adecuada requiere, sine qua non, que cuando tú estás hablando con esa persona, y esto es válido para los educadores y las educadoras, cuando tú estás hablando con esa persona, actúes de manera empática. ¿Qué quiere decir? Porque la empatía no se aprende, la empatía se siente. Eso quiere decir que cuando tú te comunicas con la persona, tienes que tener una comunicación empática, que quiere decir que la otra persona, que no incrementas el malestar de esa persona, ni contribuyes al malestar. Para utilizar de manera provechosa esto, lo que es difícil de explicar esto. Cada vez que lo tengo que explicar, tengo fatiga cognitiva. A ver, sí. Vamos a probarlo. Porque mira, claro, porque sobre todo con el procedimiento que nosotros usamos, lo que estás haciendo mediante una comunicación empática indirecta que nosotros decimos y que no provoca malestar, es que utilizamos en ese caso el consciente y el cognitivo para que la persona se percate de que buena parte, si no todas, explicaciones que se da a sus problemas no son otra cosa que mecanismos de defensa y protección. Y se lo decimos de esa manera porque si tú no se lo dices de una manera empática y que no tenga malestar, él lo que va a hacer es rechazar eso más como Mm, mecanismo de defensa. mm, claro. Bien. Y al final, al final, lo que hace que la persona cambie de manera radical o de una manera notable es que cambie ese cerebro sensitivo del que hemos hablado. Esa, esa batería sensitiva de malestar, de hipersensibilidad que le está haciendo hacer conductas de defensa y protección. Mm, Cuanto mejor esté ese cerebro sensitivo, tu cerebro pensante será mucho más lógico, tu razón, tu razonamiento se ajustará muchísimo más a la lógica. mm, Y ese cambio es el verdadero cambio en una situación que viva una persona de malestar. mm. ¿Y cómo podemos cambiar esa sensibilidad a través de experiencias en las cuales, ¿no? Bueno, Nos rebajen el malestar? eso cambia, yo suelo decir cada vez más que eso cambia porque se produce, por una parte, eso cambia a partir de experiencias nuevas. Y yo digo siempre que el trabajo de la persona que está ayudando a otra a mejorar ese estado de malestar y utilizando un procedimiento como el que nosotros utilizamos, lo que está ocurriendo es lo que se llama una terapia de exposición. Cuando
Cuando tú a la persona le dejas que conscientemente su cerebro pensante no encuentre explicación a esos comportamientos que son defensivos y de protección, le dejas frente a su vivencia de malestar, pero en un entorno de seguridad, que se la da el terapeuta, o el educador, o la educadora, o la terapeuta. Y eso ha demostrado la ciencia que funciona. Eso ha demostrado la ciencia que funciona. Y aparte de eso, otras experiencias que pueda vivir la persona puede contribuir a que cambie ese malestar. Esto se demostró ya en los años 80, en que el libro de fisiología Guyton, que es de sumo prestigio, publicó el célebre experimento de los monos que yo ya he comentado en Ujú. algunos otros podcasts. Sí. En aquel experimento le pusieron unos electrodos en la parte sensitiva de bienestar y otro en el de malestar, que estaban en la misma zona de Mm, procesamiento sensitivo, y estimulaban una zona u otra. Y comprobaban que cuando estimulaban la zona del bienestar, disminuía la zona del malestar. mm, Cuando estimulaban la zona del malestar, disminuía la zona del bienestar. Y demostraron que eso era cambiable y reversible. mm, Es decir, que en función de las experiencias vividas, tú tienes un cerebro sensitivo que se inclina más hacia un lado o hacia el otro. mm. Y esa es la Interesante. Sí, ese es el sí, kit de la cuestión. Sí, sí, efectivamente. sí. Y esa es la realidad. Mm. Y, Qué interesante. ir a la causa. Mm. Y Ir yo a la causa. por Mm. último, Frederic, bueno, si quieres añadir alguna cosita más. Bueno, cuando yo digo esto de de la terapia de exposición, ahora recientemente, en el año 2024 y 2025, y en Nature también, la revista esta, han comprobado que cuando se practica esto que se llama la terapia de extinción que esto se utiliza mucho en las fobias, cuando, cuando se practica esto, han podido comprobar ondas Z en la amígdala. O sea que es una prueba neurocientífica de que cuando tú estás haciendo esto, están ocurriendo cosas en el cerebro sensitivo. Ujú. O sea, más, Y más evidencia. Sí, sí. claro. Mm. Y luego ya, porque se nos acaba el tiempo, no puedo dejar de mencionar un trabajo que ha salido en el Journal of Pain 2025. ¿Y qué es lo que han comprobado estos científicos? Algo que yo estaba esperando hace mucho tiempo. Han comprobado que cuando una persona tiene dolor neuropático, que se llama, que es un dolor como consecuencia de alguna alteración en alguna zona del sistema nervioso, central o periférico, pues lo que han comprobado es que cuando tú detectas las ondas cerebrales de estos pacientes, hay un patrón que se repite, que es onda Z alta, alfas bajas o que desaparecen y ondas beta. Y mucha beta, es decir, mucha Z, poca alfa, mucha beta. Mm. Bueno, esto tiene su utilidad. Aparte de lo que significa, Sí, tiene su utilidad porque se puede utilizar, bueno, y se puede utilizar luego como un marcador de la situación emocional de la persona. como un termómetro. Ujú. Nosotros utilizamos el neurofeedback, en el neurofeedback se detectan estas ondas. Después, aparte de la terapia comunicativa interpersonal empática que yo siempre digo, pues tenemos el neurofeedback del que nos podemos ayudar y la fotoneuromodulación, Mm. que algún día hablaremos de esto de la fotoneuromodulación y cómo la aplicación de ondas, de determinadas ondas electromagnéticas, incluso aplicadas desde el exterior sin que haya nada cruento, Mm. eso penetra a través del cráneo en el cerebro y modifica la actividad y modifica de alguna manera la actividad cerebral, repercutiendo incluso no solo en aspectos físicos, temblor, etcétera, sino en el estado emocional de la persona. Mm. Mira, Esto interesante. es, esto es extraordinariamente.
llama muchísimo la atención, porque ¿qué demonios pasa para que aplicando una energía desde el exterior y que penetra en el tejido cerebral, esto qué hace para que cambien las cosas de esta manera? Mm, sí, sí. Bueno, podríamos dedicar un próximo capítulo a este tema porque de por sí ya creo que da para un episodio entero. Y Pues muy bien. yo quería hacerte una última pregunta muy rápida que Porque hay sería... un minuto más. Sí, sí, sí. ¿Cuánto nos queda? 2 minutos, uno y uno. Bueno, es que hay otro estudio que me da pena dejar no mencionarlo. Es del Nature del 24, ¿eh? Mm, Y, y este estudio, muy brevemente, sí. este estudio lo que ha demostrado es cuando se aplica placebo, cuando se aplica un placebo Mm, que tiene analgesia, se activa particularmente una zona implicada en el procesamiento sensitivo emocional, que es el cíngulo anterior. Esto arroja luz sobre cómo funciona el placebo. El placebo nadie puede negar que existe y que mm, funciona. mm. Pero claro, hay muy poca evidencia científica de cómo funciona eso del placebo. Pero en el fondo, última idea. ¿Y por qué lo menciono? La última idea. Placebo. El placebo es tocar el tema de las creencias. Claro. Mm, En realidad, el mm, placebo no es más que una creencia. mm. Es la aplicación que hace el cerebro de una creencia. Una expectativa que tienes de que eso funciona y eso hace que tenga un efecto en el cerebro. O sea, de aquí la Las creencias, importancia. perdona, las creencias son tan importantes porque el cerebro memoriza las creencias como algo que es así y no de otra manera. Cuando tú intentas un cambio, y por eso cuesta tanto a veces cambiar las creencias, y por eso hay quien mata por creencias. Cuando tú intentas cambiar una creencia, el cerebro sensitivo del que estamos hablando lo detecta como una inseguridad. Es, es así. Es una prueba más de cómo el cerebro sensitivo interviene en cualquier actividad cognitiva. Claro. Sí, Y sí. por eso, esa es la razón real por la que cuesta tanto cambiar una creencia. Cualquier otra explicación no, no da explicación de cuál es el origen real de eso. Pero claro, ¿y cuál es el poder de las creencias? Porque el hecho de que tú creas que un producto que te dan tiene un efecto determinado, haga que tenga un efecto beneficioso, es verdaderamente asombroso. Ese estudio lo considero muy importante, muy interesante, porque es de los pocos, si es que existen otros, yo ahora no recuerdo, o por lo menos no lo tengo, pero eso demuestra que el placebo actúa sobre los centros procesadores de la sensibilidad. Sí. Sí, sí, claro, refuerza las creencias, ¿no? Que al final Eh, esas creencias también estarán ligadas, cuando hablábamos antes, a ese sufrimiento basal, ¿no? Si has seguido acumulando sufrimiento, también son creencias que son difíciles de modificar. pues y tanto. Mm, sí, sí. Yo por último, Bueno, pues ya Frederic, está. Oye, ya aquí me paro, Ana. vale, muy bien. Hasta la próxima. Muy bien, quedamos así. Entonces, esperamos que a todos os haya servido este capítulo para entender un poco más este concepto y también entender la base, ¿no? Y la importancia de la sensibilidad, que al final, como ha explicado Frederic, pues es determinante. Así que gracias, Frederic, por darnos estas explicaciones, como siempre, que han sido muy, muy aclaratorias. O sea que de la distimia hemos de intentar ir a la eutimia. Gran conclusión para cerrar el Eh, capítulo. Sí. eh. Muy bien, pues podéis consultar cualquiera de los artículos que ha comentado también Frederic. Y os esperamos, como siempre, de aquí 2 semanas en un nuevo capítulo de Calaixos Endreçats. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo.